Vale, ahora sí, compañeros. Ya tenemos GoPro nueva. Nada, esto me hicieron un regalito. Un súper regalito que me hicieron. Así que vamos a estrenar camarita nueva. La GoPro 12. Vamos a abrir la primera. Vamos a ver todo lo que trae dentro y esas cosas. Y después ya hablamos un poquito de ella, las mejoras que tiene. Aquí tenemos la 9, la vieja. Este es el pack económico, el pack baratito. Hay otros packs más caros, pero este es el baratito. Pero vamos, que muchísimas gracias a quien me lo regaló, que estará hasta viendo este vídeo. Vamos a abrirla y a ver las sorpresitas que lleva adentro. La verdad que ya es un gran avance, porque mira, nosotros íbamos por el Hyper Smooth. Nosotros íbamos por el 3.0 y ya nos vamos a pasar al 6.0. Entonces de una GoPro 9 a una GoPro 12 van a haber mejoras, van a haber mejoras. Ahora las cuento, vamos a abrirlo, que ya estoy enerviado y después les cuento. Bueno, vamos a quitarle el precintito aquí. Esto fue un regalito atrasado que me hicieron de mi cumpleaños. Más vale tarde que nunca, dicen, pues, pues yo así lo prefiero. Más vale tarde que nunca. A ver cómo se abre esto. Así para arriba. Hombre, podía haber venido con un estuchito como la otra. Esto es como un estuche de esos de cartón. Medio mangue así, a lo baratillo. Pero bueno, no sé. En la GoPro 9 nos había venido con unos cartón. La GoPro 9 nos vino con este. Pero bueno, da igual. El cable de carga. A ver, los papeles vino lo de la suscripción a GoPro, lo de cómo cargar, todo eso, nada y más de esto. Aquí tenemos la batería, la de enduro esa. O sea que esta ya no es igual, esta más bien me dijeron que era como para el frío. Así que vamos a ver cómo se comporta aquí en Tenerife con los calores que hay. A ver, por aquí tenemos lo típico. El enganche de GoPro. Aquí tenemos este como para un casco porque es curvado. Esto yo no lo he usado nunca. El palito. Y aquí tenemos a la niña. A ver si sale porque agüita. Ahí. Ahí está la niñita. Está guapa, ¿no? Las pintitas azules. Se abre prácticamente igual que la otra. Vamos a poner la batería a ver si tiene algo de carga. Y si no, vamos a ponerla a cargar. Tenía carga. GoPro. A ver, español. No, el Tati se acaba de manejar muy bien, ¿eh? Al usar esta GoPro acepta los términos y todo eso, lo típico. Activar esta opción para controlar la cámara con la voz. Desactivar que me gasta mucha batería.
No tenía tarjeta, vamos a ponerle una. Como todas las GoPros tienen las patitas aquí, que se las puedes quitar. El botoncito también está como de colores. La verdad que está bastante bonita. Cuando la encendemos al principio nos sale con una configuración. Primero que tengan configurado bien el móvil con el wifi y todo eso. Porque yo no conseguía encenderla bien y era por culpa del móvil, era por el wifi. Y después te viene en este modo. ¿Ves? Aquí pone controles pro. Pero te viene aquí. Controles fáciles. Entonces cuando llegas, mira la pantalla esa que pone ahí debajo, máxima calidad. Le das trabado diciendo, vamos a meternos en los modos. Y resulta que te sale eso. Y prácticamente eso es, pues esto. ¿Sabes? Calidad estándar, calidad básica, calidad estándar. Y tú dices, ¿ay? ¿Y cómo me meto yo para cambiar los fotogramas y todo eso? Estás un rato trabadito hasta que encuentras esto. Controles fáciles. Y tú dices, hay controles fáciles. Cuando le das aquí, ya te sale esto. Y le das aquí y ya te salen controles pro. Y ahí ya tenemos la GoPro como todas las GoPros del mundo. Que le damos aquí. Tenemos los presets. Con las distintas configuraciones. Tengo que decir que la configuración de esta es súper... No es igual, ¿eh? No es igual a todas las demás. El táctil funciona espectacular. Yo no sé si porque la pantalla está limpísima, pero funciona espectacular. Ahora tenemos la posibilidad de 4K a 60 fotogramas y ponerle la pantalla hiper grande. Que sería como llevar una pechera. Hay que salir a probarlo. Pero sería, la ponemos en el casco y sería como llevar una pechera. Nos va a coger todo. Vamos a ver si es verdad. El hiper smooth. También está el HDR. El HDR solo tenemos estas opciones, pero bueno. Está bastante bien. Ahora podemos poner... A ver... ¿Ves? Ahora podemos poner para el TikTok, Instagram y todo eso, lo podemos poner así. O hay un modo, yo eso lo explicaré más adelante. Porque ahora más bien era el unboxing de la cámara. Pero bueno, hay un modo que grabas en cuadrado y te sirve después para editar en pantalla grande o para TikTok, sin perder calidad y nada. Que está bastante bien. Los menús. Emparejamiento de dispositivos, las preferencias, que tenemos todo lo de siempre. Aquí tenemos todo esto. Sin tarjeta, aquí nos dice el estado de la tarjeta y de la batería, ¿eh? Esto me gusta mucho. Nos dice cómo está el estado de la tarjeta, batería. Eso no lo tenía en la 9, por ejemplo. Bloqueo de pantalla, bloqueo de horizonte. Para activarla con el sonido. Configuración de la lente Max, que no la tenemos, pero es buenísima, hay que comprarla. A ver, aquí tenemos la secuencia. Y tenemos fotos. Fotos tiene 27 megapíxeles. Las resoluciones de vídeo llega hasta 5K a 30 fotogramas. En 4K llega hasta 120 fotogramas. Podemos hacer unos slow motion en 4K espectaculares. Tengo ganas de probar el 4K, un slow motion a 120.
La profundidad sin batería, sin la carcasa, la profundidad es de 10 metros. El control de voz, como un zoom por 8. La pantalla es súper grande. Ahora supuestamente esto va a tener, casi va a ser como tener una 360, sin la opción de que mira hacia atrás, pero la parte de adelante se vería como una 360, todo amplio. Se vería todo, toda la calle. Después tenemos varios micros para poder hacer los streaming y los directos y todo eso. Superfoto, tenemos superfotos en modo RAW. O sea, tenemos fotos en modo RAW a 27 megapíxeles. Nos puede sacar de bastante apuro sin tener que llevar una cámara de las buenas, ¿eh? Tiene HDR para vídeo y foto. Pitido es casi lo mismo que la 9 también. Yo diría que pesa un poco menos que la 9, no lo he comprobado. Pero yo diría que pesa un poco menos. Esta te viene con los mismos. Te viene con los mismos accesorios, el pack básico. Te viene con los mismos accesorios. Tenemos varios packs, en realidad. Antes de la cámara nos encontramos el obturador arriba, que es el botón para sacar la foto. La luz de estado aquí arriba, la pantalla LCD frontal, con vista previa en directo. Los adaptadores plegables, tiene un micrófono aquí delante bastante grande y el sensor de 27 megapíxeles. Después por el lado donde pone el 12 Black, tenemos el botón de modo, que es el de apagar y encender. Micrófono para drenaje. Diseño para drenar el agua. No se trata de una puerta de cierre. No intenta abrirlo, por si acaso alguien intenta abrirlo. O sea, aquí hay un micro. No es que esto sea una tapita para abrir y enchufar algo. Después por este lado, que está donde la tapa, tenemos la puerta, la batería, la ranura para tarjeta CD, pestillo de la puerta y puerto USB-C. Diseños y dimensiones. Que esto no me voy a poner aquí a leerlo todo. Las resoluciones y las tasas de fotogramas. Fotos, las resoluciones, la secuencia. Esto es lo que te decía, que incluye lo del firmware este. Para lo de las estelas de las estrellas, pinturas de luz y manchas y cosas de esas. 3 micrófonos tiene. De 3.5. Captura formato RAW. Control por voz, como todas. Tarjeta CD, todo lo que tal. La verdad que no tampoco tengo mucho más que contar. Las novedades son esas que acabo de contar. Que claro, si nos pasamos de la GoPro 9 a la 12, pues tiene un montón de novedades nuevas que ahora le sacaremos el juguito. Así que nada, ya solo toca probarla. Nos vamos a ir para el montito primero a echarle una probadita, ya les enseñaré. Vamos a probar los cámaras lentas, a 120, vamos a irlo probando todo poco a poco. También haremos una comparación con la 9. Claro, hacer una comparación con la 9, pues la 12 va a tener cosas que la 9 no tiene, porque ya son 2 cámaras por delante. 2 no, que son 3. Pero bueno, vamos a hacer una comparación de qué tal va el estabilizador de la 9 comparado a la 12, que se supone que debería ser súper mejor la de la 12, pero no sé yo. La imagen sí yo he visto vídeos y es verdad que la GoPro 12 promete mucho. Pero nada, gente, solo queda probarla. Espero que les haya gustado el unboxing, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.